Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy la verdad que somos muy pocos, también hay que entender que en la televisión se están produciendo acontecimientos históricos y quizá eso influye, pero que un político le quite audiencia a un emprendedor, a mí me parece como país que perdemos mucha categoría. Pero yo no voy a entrar en el asunto porque no hemos venido aquí a hablar de política, sino a hablar de historias de emprendedores. Disculpar a Carlos Blanco, que está completamente afónico y me ha pedido el favor de que sea yo el que modere el First Tuesday hoy. Agradeceros una vez más que estéis aquí. Hoy tenemos con nosotros, como todos sabéis ya, a Sergio, el fundador de FinTonic, que para mí es uno de los referentes en cuanto a fintech en España, un caso de éxito con grandes inversores, con grandes rondas cerradas y una historia muy bonita que te agradezco que compartas con nosotros. O sea que, dicho esto, sí os invito a, primero, interrumpirnos en cualquier momento para hacer alguna pregunta que queráis que hagamos a Sergio. Segundo, que tuiteéis utilizando algún hashtag en particular. FinTonic, o sea, etiquetad a FinTonic, pues ya que viene aquí gratis y ya que nos dedica su tiempo, creo que es de agradecidos el poder mencionarle en la medida de nuestras posibilidades, cada uno un poco, en nuestras redes sociales y que se difunda el mensaje. Tercero, si alguno todavía no utiliza FinTonic y quiere poner orden a sus finanzas personales, yo soy, por ejemplo, un caso target y en cuanto acabe este evento, esta noche en casa me voy a descargar FinTonic porque me viene muy bien que alguien ponga orden y que alguien diga cómo están mis finanzas. Entonces, si nos llevamos 20 o 30 descargas y nuevos usuarios, pues mira, mejor. Así que la próxima vez que invitemos a Sergio estará encantado de volver. Agradecer también a los patrocinadores, Banco de Sabadell, como todos los meses. Y dicho la introducción, Sergio, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos cómo empieza FinTonic, por favor. Muchas gracias por haberme invitado aquí. La verdad es que es un auténtico honor estar aquí en First Tuesday, que es un evento con tanta historia y tan emblemático. Y bueno, la verdad es que la historia de FinTonic es un poco curiosa y arranca, bueno, se puede decir que FinTonic arranca en el 2011, pero la historia arranca muchísimo antes. Yo he hecho mi carrera profesional en mi etapa anterior en banca, en el lado más oscuro de la banca, en los mercados de capitales, y estuve ahí hasta el año 2004, primero en Chase, que acabó siendo JP Morgan, y en Banesto. Y en el año 2004 empezó mi primera etapa emprendedora, digamos. Todavía muy ligado a la banca, porque lo que arrancamos en aquella primera etapa eran servicios donde nuestros clientes eran los bancos, ¿no? Servicios en los que juntábamos tecnología, visión de negocio, innovación, pero no dirigidos a un cliente final directamente, sino que a los bancos, ¿no? Un B2B2C, se puede decir, en términos de hoy. Y bueno, ahí, en el año 2008-2009, pues lo que nos enfrentamos es a la crisis del sector y bueno, y los bancos van a estar más preocupados por ellos que por sus clientes. Y entonces lo que empezamos a pensar en el año 2000, en esa etapa, es qué podemos hacer, cómo podemos ayudar o cómo podemos ofrecer servicios que sean interesantes para nosotros, como que estábamos viendo las dificultades que estábamos teniendo en ese momento. Y de ahí surge FinTonic, ¿no? Hay que ponerse también en perspectiva. Año 2011 lanzamos o constituimos una sociedad, en 2010 ya estábamos ya pensando sobre ello, un año de crisis, ¿no? Llevamos desde el 2008 con verdaderamente la economía con desempleo, con recorte de salarios, con verdaderamente una situación muy complicada. Y lo que nuestra primera obsesión era cómo ayudar con poco dinero a hacer más. Y eso al final pasa por el orden. Y de ahí el core de FinTonic y también el nombre FinTonic. FinTonic al final es tonifica tus finanzas. Eso vamos a poner en forma, y me gusta mucho el deporte, pues vamos a poner en forma las finanzas, vamos a poner en forma las cuentas.
Y ese es el embrión de Fintonic, ¿no? Cuando arrancamos con la idea, y bueno, empezamos a comentarlo, había un precedente mundial que era Mint. Y bueno, como sabéis, Fintonic, si sois usuarios, si no solo sois, espero que cuando salgáis de aquí lo seáis todos, una de las cosas que tienes que hacer es agregar tus cuentas. Y entonces lo primero que nos decíamos, cuando íbamos con nosotros contando la presentación de lo que queríamos hacer con Fintonic, es: está muy bien, pero eso en España no lo va a hacer nadie. Nadie va a meter las cuentas de su banco en una aplicación financiera, en una startup. Y bueno, ese era el primer reto al que nos enfrentamos. Mint en Estados Unidos en aquel momento pues tendría 2 millones de usuarios, o sea, realmente era una empresa grande, pero también la cultura americana en ese sentido es diferente, ¿no? Y ese era el primer escollo que teníamos que romper. Y bueno, la verdad es que nos dimos, bueno, pensamos qué teníamos que hacer para romper esa gran barrera, ¿no? Y lo que pensamos es que, bueno, que teníamos que hacer básicamente 3 cosas, ¿no? Una es implementar o hacer una aplicación que sea segura, y eso lo hablamos ahora cuando hablamos del mundo de las startups, pues te requiere o te obliga a pensar de una manera diferente. Ya no puedes ser tan lean como te gustaría, porque si eres tan lean, pues, tienes que partir de una inversión más fuerte de saque. La segunda es cómo conseguir que eso se transmita, y ahí claramente es experiencia de uso, y eso desde el primer día también lo teníamos en el ADN muy metido. Y la tercera es comunicar, ¿no? Cómo somos capaces de comunicar eso al público para que la gente perciba ese valor desde el día 1 y romper esa barrera. Y así arrancamos. Perfecto. Oye, en tu experiencia, sobre todo en tu formación, porque has hecho un MBA en la Universidad de Chicago, y has mencionado el reto de los emprendedores en Estados Unidos comparado con Europa, las dimensiones, las rondas, el número de clientes y demás. ¿Te enseñaron a emprender en este MBA en Chicago? La verdad es que no, yo he empezado todo al revés. De hecho, me encantaría volver ahora con el conocimiento que he adquirido en los últimos años, poder volver para atrás y tener 25 años y empezar de cero. Me imagino que eso lo decimos todos, ¿no? pero no, y bueno, y eso también hace que hayamos cometido igual más errores, o que, bueno, en algunos casos errores, otras maneras que podríamos haber hecho cosas de otra manera más eficiente, ¿no? De lo que lo hemos hecho. Pero vas aprendiendo. También yo creo que hay muchos más ejemplos donde mirarte, hay un ecosistema mucho más grande que el que había en el año 2011 en todos los aspectos, tanto desde el lado de startups como desde el lado de inversores y desde el lado de know-how. Y yo creo que en ese sentido ahora es mucho mejor emprender que lo que era hace unos años. Bueno, Fintonic ya ha hecho varias rondas. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido estas rondas, cuál era el socio inversor ideal que estabais buscando y cuál fue el que finalmente, en el caso de la última ronda cerrada este verano, entró. Y explícanos, por favor, también cómo lo primero que piensas con una aplicación de Fintonic, con la cantidad de clientes que tenéis, sería mejor ser agnóstico respecto a los bancos, pero uno de vuestros inversores ha sido un gran banco. Entonces, ¿cómo se puede casar esa situación? Bueno, a lo largo de la historia de Fintonic nos hemos enfrentado a diferentes retos, ¿no? Como decía al principio, en la primera ronda el reto era meter ahí las credenciales, y como nadie apostaba por eso, pues realmente esa ronda la financiamos nosotros, con nuestro entorno mucho más cercano, ¿no? El Friends, Family and Fools famoso, ¿no? Que en nuestro caso pues era ya bastante abultado el nivel de inversión que requería, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque teníamos que hacer algo bastante sólido y bastante creíble desde el día 1. Luego, a medida que rompimos esa barrera, la siguiente barrera que nos enfrentamos es al modelo de negocio. Y claro, casi toda la referencia en España en cuanto a startups venían del mundo del e-commerce. Y en el mundo del e-commerce llegar a la rentabilidad del cliente es relativamente fácil, porque monetizas y tienes un producto que estás vendiendo. En nuestro caso, estamos construyendo una relación a largo plazo y estamos creando un modelo verdaderamente de gestor digital del cliente, y eso no pasa por monetizar inmediatamente, porque el cliente o el usuario puede que no tenga una necesidad inmediata, no acude a ti porque quiere comprar un producto, sino porque quiere resolver un problema de diferentes características.
Y entonces en ese tipo de comparativa pues salíamos bastante mal parados contra los e-commerce. Eso hizo que nos costase más encontrar nuestro socio, tenía que ser un partner, un fondo de inversión que verdaderamente entiendes ese periodo de maduración más largo que tenía nuestro proyecto y que de alguna manera también entendiese lo vital que es capturar la relación del cliente y posicionarte como ese asesor de confianza o ese gestor digital, ¿no? Y eso lo encontramos en Inception Capital y en Onza Capital, que fueron los partners, los fondos de capital que nos han acompañado en todas estas etapas. Tuvimos también una etapa intermedia en la que hicimos nuestra primera etapa de crecimiento, en la que nos apoyamos en A3 Media, en la televisión. Y la verdad es que en nuestro caso, pues de nuevo la televisión era importante porque fortalecía la marca. Y la verdad es que ha sido un partner que en ese sentido nos ha ayudado muchísimo. Y luego ya entramos en esta última ronda, ¿no? Y esta última ronda ya es una ronda mucho más importante que las anteriores, también más compleja, porque a medida que yo pensaba que eso era al revés, que cuanto más crecía las rondas iban a ser más fáciles y cada vez son más difíciles. En general todo es más complejo cuanto más grande eres, pero ya es una ronda diferente, ¿no? Preguntas como ¿por qué a un banco que en teoría somos su competidor le puede interesar invertir en una compañía con Fintonic, ¿no? Porque verdaderamente el modelo financiero está totalmente en disrupción, ¿no? Y nadie sabe cómo va a acabar. Nosotros tenemos una apuesta de cómo nosotros pensamos que va a acabar, que es la visión que tenemos en Fintonic, ¿no? Nosotros pensamos que ese mundo vertical en el que vivimos, en que la fábrica de productos, que es hemos perdido aquí está de vuelta la voz, el balance de banco y la red de distribución, que es al final las oficinas o el canal digital, que esté todo integrado, nos parece que no tiene sentido en el mundo actual que vivimos, en el que estamos acostumbrados a comprar productos de múltiples proveedores, ¿no? Cuando entramos en Amazon no compramos productos de Amazon, igual compramos algunos de Amazon, pero compramos otros de otros proveedores. Lo mismo nos ocurre cuando vamos a comprar productos de seguros o cuando estamos mirando viajes. En general, si os fijáis, casi todas las actuaciones que hacemos tenemos un lugar de referencia al que confiamos, pero luego queremos que ese lugar sea objetivo y nos ofrezca diferentes productos, ¿no? Y ese es el modelo en el que creemos en banca. Y bueno, es un modelo que verdaderamente si triunfa, nosotros pensamos que va a triunfar, pues va a cambiar como verdaderamente el panorama tal y como hoy lo conocemos. Vamos a explicar. ¿Alguien en la sala no sabe lo que es una operación de Media for Equity? En el caso de Antena 3 Media. Que levante la mano, por favor. Vale, Media for Equity, corrígeme si me equivoco, es los grandes grupos de media te ofrecen sus inventarios invendidos, en muchos casos, o no, y en vez de pagarte con dinero el equity que le das a cambio de las campañas de publicidad, te lo pagan en espacio publicitario. Tú normalmente elaboras la creatividad, pero ellos ponen el espacio. Se habla mucho de que el coste oficial de tarifa de los medios publicitarios y el coste real, porque es una industria muy intermediada con centrales de medios y demás, varía mucho, y que en este tipo de acciones de Media for Equity normalmente los medios que le dan al emprendedor están sobrevalorados sobre el coste real que pagan el resto de anunciantes. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en esta operación? Aunque entiendo que es muy positiva, porque claro, Fintonic necesita mucha credibilidad y la tele sí te da mucha credibilidad. Bueno, esta última ronda no tiene Media for Equity, pero sí la ha tenido rondas anteriores. En nuestra experiencia ha sido muy positivo. Nosotros hemos encontrado en A3 Media un socio muy bueno que nos ha ayudado mucho y yo creo que es importante aclarar que lo que nos están vendiendo no es inventario excedente, sino que realmente está compitiendo con el resto de anunciantes y hay un posicionamiento y hay verdaderamente depende del acuerdo que llegues, pero puedes tener unas condiciones exactamente iguales que si estás pagando la publicidad. Quizá la limitación que tienes es que tienes una serie de compromisos a la hora de invertir en otros canales, ¿no? Quizá va más la limitación por ahí, pero en cuanto a la calidad de los GRPs que obtienes o de audiencia que obtienes, en nuestra experiencia por lo menos es similar. Y yo creo que es muy bueno. O sea, te puede verdaderamente, yo creo que a Fintonic la televisión nos marcó un antes y un después
porque fue uno de los catalizadores del crecimiento de la compañía. No el único, pero nos hubiese costado mucho más sin la televisión. Sí. Oye, ¿cómo gana dinero Fintonic? ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, como comentaba, el modelo de negocio consiste en ponernos en el centro del cliente. Nosotros lo que queremos es ayudar a nuestros usuarios, ayudar a gestionar mejor su dinero, verdaderamente a velar por ellos. No somos, o nos gustaría ser, porque creo que tenemos muchísimo que por mejorar todavía, pero nos gustaría ser ese gestor perfecto que a todos nos gustaría obtener, y como humano es muy difícil, que es mucho mejor que sea un robot, ¿no? Que sea digital, ¿no? que nos ayude a gestionar nuestro dinero, que nos avise de todo lo que es importante que tengamos que vigilar, que cuando necesitemos un producto podamos contratar el mejor producto dentro de la plataforma y que sea lo más transparente posible y que todo lo podamos contratar de una manera digital en muy poquito tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos... ese es nuestro modelo. En ese modelo hay una parte que es venta de producto, y en esa parte de producto nosotros, para mantener esa objetividad y esa transparencia con el cliente, no podríamos ser nosotros quienes ofrecemos el producto, porque si no tendríamos ahí un conflicto de interés, ¿no? Por eso nosotros creemos en las plataformas, en el modelo de plataforma. Pensamos en que es importante ofrecer todo el abanico de productos que existen en el mercado, todo lo que se pueda, porque no siempre se puede ofrecer todo, porque sabéis que en el mundo de la banca hay riesgo. Entonces, para un determinado perfil crediticio, pues hay directamente entidades que no te dan un préstamo, mientras que para otros sí, ¿no? Pero dentro de esas limitaciones, poder ofrecer los mejores productos, y lo que hacemos es cobrar del sector financiero, tanto startups, fintechs, como el sector financiero establecido, cuando vendemos un producto, ¿no? Ese es el modelo. Me contaba Sergio antes, en la conversación previa que tuvimos a esta sesión, que evidentemente a un banco le interesa que tú entres en descubierto, porque es una forma de cobrar comisiones y que eso va, pues, a su cuenta de resultados, evidentemente. En este papel protector del consumidor que tiene Fintonic, ¿cuál crees que va a ser el éxito? ¿Dónde ves la salida? ¿Ese jugador norteamericano que has mencionado podría adquiriros para dominar el mercado hispano? ¿Uno de los grandes bancos? ¿Dónde crees tú que estaría? ¿Dónde ves tú tu empresa dentro de 5 años? A nosotros nos gustaría liderar nosotros ese cambio. O sea, ser nosotros quien verdaderamente tenga una gran cuota de mercado y hacer un modelo alternativo de banca mejor para el usuario y un modelo rentable a largo plazo. No nos gustaría que nos compre nadie. Lo mejor para que te deseen es que no tengas ningún interés, desde luego. Fintech, desde mi punto de vista, no sé si compartes la misma opinión, no le ha llegado todavía el shock, no le ha llegado todavía el meneillo que le ha llegado ya a la industria del entretenimiento, a la industria de los viajes, a muchos otros sectores. En mi opinión, creo que esto viene de forma inmediata y va a tener grandes consecuencias. ¿Cuál es tu opinión? No está llegando, ¿no? Es más, quizá aquí es más muchos pececitos mordiendo que un gran pez que verdaderamente se lleva la industria por delante. Está viniendo, pero es un sector más difícil de disrumpir, por lo que decía antes, porque el nivel de inversión que hace falta es mucho más alto, porque es un sector muy regulado, porque hace falta unos grandes balances para financiar. Si os fijáis en incluso las grandes plataformas de préstamos en Estados Unidos, Lending Club, que está financiando 7.000 millones al año, verdaderamente el dinero lo está poniendo el propio sector financiero, de nuevo, ¿no? Que no llega directamente al canal, sino que llega indirectamente a través del Lending Club, ¿no? Entonces, en ese sentido, el balance o el producto, yo creo que siempre va a estar en el paradigma que estamos ahora, siempre va a estar. Otra cosa es que cambie el paradigma y nos veremos a un paradigma de blockchain en el que digamos que cambiemos totalmente las reglas como las conocemos hoy, pero bajo el paradigma actual, sin balance, es muy difícil. Y los depósitos también están regulados por el otro lado, y si te metes en el mundo de los depósitos, ahí sí que la regulación te hunde como fintech. Ok, ya que tocas el tema del blockchain, ¿cuál es tu opinión respecto a las criptomonedas? Criptomonedas son Bitcoin y blockchain, imagino que todos conocéis lo que es blockchain.
Si alguno no lo conoce, os voy a contar un ejemplo muy básico que leí el otro día y después de haber leído mucho de blockchain, de repente se me encendió la bombilla y lo entendía de maravilla. 3 alumnos llegan a un profesor un lunes y le dicen: profesor, no podemos hacer el examen porque nos hemos ido los 3 a la boda de una amiga y al volver hemos tenido un accidente en coche y entonces, claro, pues no podemos hacer el examen porque estamos muy nerviosos, no hemos estudiado, etcétera. Bueno, y dice el profesor: perfecto, el próximo lunes hay examen. Llegan al examen y dice: tú en aquel aula, tú en este aula y tú en la otra aula. Primera pregunta del examen: ¿cómo se llamaba la novia? Segunda pregunta: ¿en qué kilómetro fue el accidente? Tercera pregunta: ¿en qué coche viajabais? Eso es el blockchain. No sé si te parece un buen ejemplo. Bueno, en fin, ¿qué opinas de las criptomonedas? Yo creo que blockchain está para quedarse. Las criptomonedas, pues habrá que ver cuál es la que triunfa, si triunfa alguna de ellas o si nos vamos a ver criptomonedas de los gobiernos, como parece que van a convivir también con las que existen, ¿no? Pero blockchain yo creo que está para quedarse y bueno, está cogiendo mucha fuerza. Bien, veo que no te comprometes mucho. Y las ICOs, las ICOs, que es una cosa muy, 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 muy caliente, que tiene como base las criptomonedas, son como ofertas públicas de ventas, pero en vez de salir a una bolsa, a un mercado de valores, a un mercado continuo, lo que hacen es un canje de moneda, de criptomoneda para tú adquirir opciones o acciones u otro tipo de derechos de posesión de algo. ¿Qué opinas de las ICOs? Mucho riesgo. Mucho riesgo, eso dicen muchos en el sector. Oye, ¿no tenéis ninguna pregunta para Sergio? Sí, por favor. Bueno, yo utilizo la app desde hace 2 años. Espérate que te paso el micrófono. Si decís vuestro nombre y dónde trabajáis, estupendo. Yo soy Pablo Pastega y hasta hace poco era el director general CEO de Restalo, de restaurantes.com. Yo utilizo la app desde hace 2 años. Felicidades, porque creo que a nivel de experiencia de usuario es fantástica. La gran pregunta, porque yo veo los anuncios que ponéis, veo unos call to action, ¿no?, para buscar un seguro y demás. A mí todavía me cuesta mucho ver cómo ese modelo de marketplace que queréis llevar a cabo va a poder tener impacto, ¿no? Va a ayudaros a monetizar. No sé qué otras vías de monetización veis posibles. Quizás ser famoso, poder explotar los datos y poderlos tratar y dar info, dar insights a los players del mercado. Esa es mi primera pregunta. La segunda, que te mojaras un poco más en lo que es todo el movimiento fintech que está viendo, que realmente hay muchos modelos que hay, transferencia de divisas, bancos virtuales, N26, etc., que te mojes un poco más y cuál ves que es lo que mejor pita para el mercado europeo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas preguntas hay en bebidas. El modelo de negocio es ese, ¿no? Y bueno, como dices, no es fácil llevarlo a cabo ni para nosotros ni para los propios bancos. Verdaderamente la penetración de producto digital de la banca todavía es muy pequeñito. Nosotros estamos implementándolo y pensamos que tenemos un modelo que cuando lo tengamos más rodado va a ser un modelo de éxito. Las plataformas llevan tiempo construirlas y sabes que, ¿cómo se llaman? Dual side, ¿no? O sea, te hace falta la oferta, te hace falta la demanda para que la plataforma funcione, pero estamos en vías de conseguirlo y bueno, pensamos que vamos a hacer cosas muy interesantes ahí. O sea que en ese sentido estamos relativamente cómodos, que no quiere decir que no tengamos mucho por hacer y mucho por mejorar, pero tenemos claro a dónde queremos llegar y cómo hacerlo, ¿no? Y luego comentabas respecto a los diferentes modelos de fintech, pues la verdad se está irrumpiendo todo. Hay unos mapas por ahí que los ha preparado el equipo de Finovista que son fabulosos, que le vas viendo unas radiografías país por país y lo vas viendo por áreas de negocio, el número de startups que están tratando de irrumpir el sector financiero y es enorme. Y podemos hablar de pagos, podemos hablar de pagos internacionales, podemos hablar del mundo de inversión, con los robo-advisors,
es que realmente todos los puntos o todos los pools de negocio están siendo atacados. Algunos con más o menos éxito, unos más rápido. Lo que más se ha disrumpido es todo el mundo de pagos internacionales, porque los márgenes eran muy altos y era relativamente fácil de disrumpir, pero se van a atacar todos y se están atacando todos con fuerza. La segunda pregunta tuya era... Bueno, sí, están respondidas ambas. Entiendo que no planteáis monetizar, o sea, quitar todos los datos que tenéis para de alguna forma poder exportar esos datos y dárselos a Big Data, Sí. Nosotros hacemos nosotros utilizamos el Big Data en dos direcciones. Utilizamos, por un lado, lo que es de cara al usuario, y ahí lo que hacemos es el FinScore, que lo habrás visto. El FinScore es la primera vez que en España se muestra el ángulo desde que te ve la banca y se le enseña al usuario. Eso es algo que nunca se había hecho. Tú, cuando ibas a pedir un préstamo a un banco, te decían sí o no, pero no te dicen si eres verde, gris o naranja. Y bueno, en Fintonic hemos hecho un ejercicio de transparencia en ese sentido, y esa es, para mí, esa es una de las partes importantes. Nosotros lo estamos utilizando en el core de la plataforma de préstamos y pensamos que es uno de los factores diferenciales. Unido a eso, lo que tiene son patrones de comportamiento, ¿no? Hablamos de ese gestor digital de confianza. Pues un gestor digital de confianza debería de saber interpretar mis necesidades y solo comunicarme cosas que verdaderamente van a ser interesantes para mí, ¿no? Eso no es fácil. Bueno, vamos dando pasos y cada vez vamos haciendo cosas mejor ahí, ¿no? Pero ese es el camino, ¿no? O sea, ser un gestor digital pasa por entender las necesidades del cliente, por ser casarlas con producto y por ofrecer valor añadido en el camino. Aquí tenemos otra pregunta. Cuidado que lleva el campo. Me acerco yo por favor. Sí, mira, soy Alfredo de Citibox. Has comentado un poco la barrera que existe en las fintech con todo el tema de la regulación, que efectivamente hace que, bueno, que sea complicado y que los bancos pues al final tengan una parte del mercado. ¿Crees que va a haber un deseo por parte de alguien de empezar a regular las fintech y por tanto eso pare un poco vuestro crecimiento? Bueno, ya se está regulando en muchos aspectos, ¿no? En algunos positivos. Por ejemplo, PSD2, que seguramente es una regulación que muchos aquí conocéis, regula la parte de agregación. A Fintonic le afecta directamente. Lo que hace es que, digamos que nosotros, por la regulación que nos hemos acogido o hemos estado respaldados hasta ahora, es por la de protección de datos, que dice que los datos no son de los bancos, los datos son del usuario, y si un usuario accede a que esos datos estén en Fintonic, es el usuario quien lo dice y por tanto tiene derecho a verlo ahí, igual que lo compartiría la información con un asesor fiscal o uno legal. PSD2 va un paso más allá y dice, bueno, es cierto que son del usuario, del cliente, pero como banco además tienes que facilitarle a las aplicaciones, a las fintechs, a que lo tengan más fácil para acceder a esos datos, ¿no? Eso se autorizó, se puso en marcha esa regulación a principios de este año. El año que viene en 2018 entra ya en vigor. Y bueno, eso es un primer paso. Para nosotros es muy positivo porque de alguna manera legitimiza lo que estamos haciendo y nos da un sello de confianza a Banco España, que es algo positivo. Lo mismo ocurre en el mundo de pagos. Esa regulación también lo que hace es que puedas iniciar pagos no solo desde dentro del banco, que es algo que antes también legalmente se podía hacer, pero era bastante cuestionado. Y con PSD2 de nuevo se les obliga a las entidades financieras a abrir servicios por los cuales cualquier entidad puede iniciar pagos, con una regulación bastante light, digamos, comparado con otro tipo de regulaciones. O sea, eso es un ejemplo positivo. La banca evidentemente reacciona contra eso. Lo que trata es poner trabas en la letra pequeña, ¿no? Esa regulación está hecha para dinamizar la competencia, para aumentar la competencia en la Comunidad Europea. Y bueno, yo creo que va a ser muy beneficiosa. Luego, ¿qué ocurre en el sector bancario? Que luego vas entrando productos por productos. En nuestro caso, por ejemplo, cuando hablas de préstamos, una plataforma de préstamos, pues ahí tienes diferentes regulaciones. A la hora de cómo vender un préstamo, está sujeto a lo que es a la regulación de buenas prácticas en el mundo de los préstamos y tienes que cumplir como si fueses una entidad de préstamo regulada. A la hora de financiarte, solo si apelas a dinero del público, ahí te haría falta
una regulación de entidad financiera o de FC, y si no, pues puedes funcionar directamente. Si es capaz de financiarte en el mundo institucional sin eso, podrías dar préstamo, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría de las fintechs, ¿no? Hay muy poquitas que están reguladas ahí. Cuando te vas al mundo del mundo de inversión, pues muchos de los robo-advisors que has visto que han salido ahora mismo al mercado, Indexa, Finicens, Finanbest, pues han salido ahí varios, se han tenido que regular en CNMV como agencia de valores, la mayoría de ellos, y eso es un trámite que pues, a muchos les ha costado más de un año. O sea, verdaderamente la traba va más por ahí. Luego tienes requisitos burocráticos, que tienes que tener 1 o 2 personas en plantilla que verdaderamente como startup te están aportando poco, con lo cual te encarecen los costes, el capital mínimo que tienes que tener. Bueno, es un equilibrio. O sea, yo creo que no es malo, es bueno, pero lo que te hace es que la inversión a la hora de constituir la startup es mucho más alta que si estuvieses haciendo una startup de cualquier otro sector. Esa es la gran limitación que tienes. Gracias, Sergio. Uy, aquí hay una pregunta, René. Hola, René Dion, soy Business Angel. Lo que me interesa del Media for Equity, de que van a tener un descuento muy importante, vamos a decir un 90%, ¿no? Porque te saber si a otro dan el 97%. Entonces, ¿cómo has hecho esta negociación para averiguar qué es el precio real en vez de precio de lista? Gracias. Pues que en nuestro caso, cuando hicimos el Media for Equity ya habíamos hecho pequeñas pruebas en televisión. Entonces ya sabíamos perfectamente el coste, en nuestro caso banco, que es la métrica que más miramos, que íbamos a tener y relacionado con el GRP. Y entonces en el acuerdo pues ya negociamos los GRPs, pues sabíamos dónde estaba el mercado y sabíamos cuánto costaba comprar esos GRPs. La referencia al final, cuando entras en un deal de Media for Equity, es cuánto te cuesta comprar eso en mercado. Tanto si vas por agencia como si vas directamente. Y luego a partir de ahí empiezas a hablar lo que... Sí, hombre, hay formatos especiales, por ejemplo, stand-by, donde tu cinta está, si se cae una campaña entras tú. Esos son precios de derribo, ¿no? Pero son formatos muy especiales. Oye, ¿qué opinas de Facebook Bank, Google Bank y Amazon Bank? Es uno de los favoritos. No, este es un tema que se habla mucho. A mí, es que... Perdonad. Cuando hablamos muchas veces de banca... Perdona, Sixto, te he interrumpido ahí. Cuando hablamos muchas veces de banca y se habla de Amazon o de Google o de Facebook queriendo ser un banco, nosotros mentalmente muchas veces lo interpretamos con banco como lo conocemos, un banco que da servicio al cliente con su cuenta y con todas sus características así. Yo creo que los tiros no van tanto por ahí, sino verdaderamente por aprovechar dónde son fuertes y dónde tienen un punto de entrada, muchas gracias, más fácil, ¿no? Hay que pensar que, lo que decíamos, ser un banco es un rollo. O sea, estás sujeto a regulación y lo que te hace es la vida muy difícil, especialmente una compañía de estas. Entonces los tiros van más por aprovechar las sinergias que tienen, ¿no? En el caso de Amazon, pues tiene un montón de retailers conectados a su plataforma, darles financiación a esos retailers pues parece que es bastante obvio, sobre todo porque está traqueando todas sus ventas. Ese es el tipo de lo mismo que ocurre con Google, con todos sus anunciantes. En Facebook tiene un colectivo que mover dinero dentro de su colectivo pues le hace que tener un wallet, una moneda, no sé cómo explicar wallet, una cuenta, donde tengas que puedas ahí mover efectivo dentro de la plataforma, pues es algo que es relativamente fácil para ellos y que no contamina mucho su negocio. Pero de ahí a meterse en la parte dura de la banca, de coger depósitos y de abrir cuentas y todo eso, a mí me cuesta más verles. Oye, ya que estamos rodeados de emprendedores, teóricamente, y tú ya has empezado tu expansión internacional con Chile y ahora México, cuéntanos cómo tomas la decisión, cómo te decides a salir del mercado, cuáles son las mayores dificultades, cuál es el reto que a mí me parece una de las fases más complicadas de una startup. Es dificilísimo. Y nosotros, para el tiempo que llevamos, hemos tardado bastante tiempo en dar el primer paso internacional. Lo dimos en Chile hace 1 año y medio aproximadamente. Y la verdad es que elegimos Chile
porque es el país más europeo dentro de Latinoamérica y bueno, por ser un mercado relativamente pequeño, que es contraintuitivo, pero también si te equivocas en uno pequeño, pues es más fácil equivocarse en uno pequeño que uno grande. Y digamos que la huella que dejamos ahí sería menos dolorosa, ¿no? La verdad es que Chile nos ha sorprendido y fuimos a Chile con vocación de aprender y nos está yendo muy bien, nos está gustando mucho. Ahora tenemos intención de entrar en México, y México es otra historia y otra problemática totalmente diferente. Ya que estamos en la sección emprendedores, en tu última ronda han entrado grandes jugadores del mundo financiero como ING o Previsión Sanitaria Nacional, que es una empresa de seguros, una mutua del sector médico española. ¿Qué es lo más difícil y qué es lo más fácil de enfrentarte a la negociación con nuevos inversores? Bueno, las rondas son complicadísimas, todas, pero es lo que decía al principio, va en aumento. Cuanto más grande, más complicada es la ronda. Y todo es mucho más difícil. En nuestro caso, yo creo que hemos sido unos afortunados porque hemos podido hacer una ronda en la que hemos podido elegir a los inversores y eso hace la negociación mucho más fácil. Yo creo que si hubiésemos llegado a esta ronda en una posición débil, hubiésemos sufrido mucho. Para mí otra de las decisiones críticas que afectan al éxito de un emprendedor es con quién te rodeas. ¿Qué tipo de gente habéis fichado? ¿Cuáles son los aprendizajes que tenéis de dirigir un equipo que en este momento son 66 personas? ¿Quiénes sois los fundadores? ¿Cómo repartís las funciones? Etcétera. Cuéntanos un poco la parte de crear el equipo, que para mí tiene mucho valor en una startup. Sí, totalmente de acuerdo. Yo aumentaría el equipo al ámbito de los socios inicial, no solo los socios fundadores como equipo, sino de los socios que nos rodeamos en la primera etapa, ¿no? Ahí hicimos un ejercicio, como decía al principio, ¿no? Yo no venía del mundo emprendedor, no tenía experiencia previa en startup, tal y como, sin el startup B2B, o sea, me fui de Banesto para montar una startup, pero no dirigida al consumidor, ¿no? Entonces había un montón de cosas que no sabíamos y yo tal cual lo que hice es una lista de qué áreas no tenía conocimiento y qué áreas me gustaría rodearme de conocimiento. Y con esa premisa hicimos los primeros socios. Y esos socios, la verdad es que con casi todos tenía algún tipo de relación, algunos los conocí por el camino, pero son el equipo que nos han ayudado a estar donde estamos hoy. Yo estoy muy agradecido a todos los socios que nos han acompañado en las diferentes etapas, ¿no? Y a nivel de lo que es ya equipo, pues la verdad es que igual, ¿no? Bueno, Lupina y yo ya habíamos trabajado en Banesto desde el año 2001, o sea, nos conocíamos mucho. Yo creo que es muy importante que el equipo fundador, pues que sepamos cómo vamos a reaccionar, porque luego la vida hay mucha tensión en una startup y bueno, ser capaces de anticiparnos o de complementarnos y de no tomar las cosas demasiado en serio cuando hay que tomarse demasiado en serio y bueno, yo creo que esa ha sido una de las claves, ¿no? Y con Aitor también. Aitor se unió un poquito más tarde, pero la verdad es que hacemos un equipo muy bien y nos complementamos muy bien. Yo creo que somos los tres muy diferentes y esa es nuestra fortaleza. Oye, ¿cuáles son los 3 errores que más te han enseñado en la vida de FinTonic? Bueno, el mayor así de arranque, que luego no ha sido tan grave, pero podría haber sido grave, fue de diseño de partida. Nosotros decidimos, esto es año 2011, que no había que ser móviles, que era mejor arrancar con una web orientada a tablet. Pensábamos que el uso que se iba a hacer de FinTonic iba a ser en tablet. Veíamos que eso de revisar las finanzas era demasiado aburrido y por otra parte que veíamos que en el móvil no entraba. Y nos equivocamos. Y eso nos costó pues, cambiar a la app. Cambiamos un poquito tarde, arrancamos con la app. Creo que fue en julio del 2013, o sea, como año y medio más tarde hicimos la primera versión de app. En 2014 ya teníamos iOS y Android en móvil. Pero esa decisión, yo creo que si esa lo hubiésemos cogido bien desde el principio, le hubiésemos metido otro punto de crecimiento importante a la compañía. ¿El segundo? El segundo, tengo que pensar un poco más, ¿no? Quizá...
equivocarte quizá en la Bueno, selección de algún socio directivo que hayas tenido que posteriormente sacar en la compañía? No, en ese sentido, la verdad es que bueno, pues es una familia muy bien avenida, ¿no? Pero sí, quizá una cosa, y eso sí ha sido más responsabilidad mía, cuando eres pequeño es muy fácil, o es mucho más fácil procedimentar, o sea, tienes tiempo, luego no lo tienes igual, pero tienes una escala mucho más pequeña que te permite anticipar o prepararte mucho mejor para el crecimiento, ¿no? Y que luego esos crecimientos van por oleadas, porque al final van muy ligados a una ronda de inversión en la que luego de muy poquito tiempo tienes que cumplir lo que has prometido, ¿no? Y eso siempre hemos sido un paso por detrás. Yo no sé si les pasa a todas las startups, pero yo siempre he tenido la sensación de que podríamos haber planificado un poquito más o haber metido procedimientos o estructura un poquito más formal antes. También, mira, esa es otra parte que se había olvidado, ¿no? Lo mismo a nivel de stock options, por ejemplo, y es una cosa que nosotros no metimos como ADN en la compañía, y entonces meterlo a posteriori siempre ha entrado mucho más con calzador. Yo creo que cuando tienes el accionariado con una carta en blanco, si lo metes ya en el diseño desde el día 1 de la compañía y lo planificas cómo va a ser en las futuras rondas, también te ayuda un montón y te quita muchas penurias. Me ha llamado la atención que al principio de esta conversación dijiste que en una época muy early de FinTonic se os hacía muy difícil aplicar Lean, la filosofía Lean Startup, que es justo cuando debería ser más fácil. ¿Por qué? No, Lean sí éramos, pero un Lean más caro que el Lean equivalente de un e-commerce. Pues porque, por ejemplo, la inversión en seguridad que nosotros hemos tenido que hacer, bueno, un e-commerce no lo tiene. El nivel de branding que te exige el sector financiero, pues tampoco lo tienes por qué tener tan pronto. O sea, al final si lo que quieres es validar en la primera hipótesis que la gente va a meter las credenciales, si haces algo que no da una super calidad, nadie va a meter las credenciales, pero no se va a fiar. Entonces tienes ahí un círculo que se retroalimenta. ¿Me preguntas? Aquí hay una pregunta. Bueno, ante todo, gracias por crearla. Soy usuario desde hace, yo creo que 3 años ya. Y la verdad es que me ayuda mucho, pero yo tenía 2 preguntitas. La primera es muy fácil. ¿Vais a implementar la doble verificación por SMS en el login en algún momento? ¿O está planificado? ¿El qué? Perdón, El que ahora, a día de hoy, con usuario y contraseña, tú accedes a la aplicación. Entonces, últimamente se está poniendo muy de moda que para securizar un poquito más el proceso de login, te confirmen vía SMS si es un navegador. El doble autentificación. Exacto. Bueno, de momento no lo tenemos en el roadmap. En FinTonic tienes un código, sabes que puedes meterle un código adicional de seguridad y que te funciona con huella o tecleándolo. Pero de momento no tenemos pensado meterlo. Y la segunda es un poco más compleja. Yo llevo usando, como te digo, yo creo que 3 años ya, y me ayuda mucho, pero creo que me podría ayudar mucho más. Me explico. Si alguien es capaz de daros sus claves del banco, supongo que también tendría menos reticencias incluso a daros Iberdrola, Seguros, Mafre, Mutua, y podríais usar esa información para también, en un momento dado, decir, ojo, que tienes no sé qué contrato, no sé qué tarifa, y tienes aquí esta otra compañía que incluso podríais, supongo, comisionar. ¿Tenéis en el roadmap algo parecido? Porque a día de hoy yo he usado FinTonic y varios de vuestros competidores y ninguna lo está ofreciendo. Fíjate, cuando arrancamos, eso lo teníamos como una de las cosas de saque para tener. De hecho, yo creo que está funcionando con algunas. No sé si está con Cepsa, está funcionando con algunos utilities, algunas de estas. Lo que nos encontramos es que nadie se sabía las claves o no tenía el acceso online de los sitios. Y lo que pasa es que es algo que tenemos que revisar porque está evolucionando. Ahora Telefónica casi te obliga a tener la factura en electrónica y, bueno, y muchas otras compañías también, ¿no? O sea que seguramente tendremos que volver a reforzar ese servicio. Pues nada, muchas gracias. Bueno, me presento, sí. que no lo he dicho, soy Javier Orenzi y trabajo de SEO Freelance. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Oye, Javier, una pregunta, ya que estás. Si FinTonic implementase todas esas mejoras que te gustaría, ¿estarías dispuesto a pagar algo por utilizarla? A mí es difícil que me mejorase algo porque soy bastante friki y lo miro bastante, pero sí, una cantidad pequeña al mes sí.
pues está bien. Sí, claro, supongo que sería de los raros también. Porque es muy difícil decir, voy a pagar 2 euros, pero ¿para qué? Si a lo mejor le dices, te ahorro 10 en la tarifa de... Si me pagas 2, te ahorro 10 al mes. A lo mejor sí. Desde luego, yo comparto con Javier que ese sería un beneficio muy destacable, o sea, que pueda incluso, cuando tienes un poder como el que tiene FinTonic, podrías poner en marcha incluso el cobain, y es decir, señores de Iberdrola, yo tengo aquí 50.000 clientes que quieren un ahorro del 15%, y esta oferta que le estoy haciendo a usted, Iberdrola, se la estoy haciendo al mismo tiempo a Hola Luz, a Endesa, a Gas Natural y al otro. Entonces, el que primero conteste y más se acerca a lo que nosotros queremos, pues a lo mejor se llega a 50.000 cuentas así de golpe, ¿no? Todo lo que es reforzar la comunidad, alrededor de todo ello hay un montón de oportunidades. Luego en la práctica no es fácil ejecutarlo, pero sí, totalmente comprado. ¿Más clientes de FinTonic? ¿Algún usuario más? ¿Desde cuándo? Cuéntanos tu experiencia y alguna mejora, sugiérenos alguna mejora. Pues yo te voy a decir que soy cliente desde hace, yo creo, como más de 2 años, yo creo 2 años más o menos, pero no soy usuario, porque me molesta mucho recibir constantemente un correo diciéndome que tengo cosas que revisar. Me estás dando trabajo, ¿cómo puedes hacer que yo me anime? Porque te digo, una vez lo hice, y me llevó como 1 hora empezar a revisar todos los movimientos, y la verdad es que, ya digo, me la bajé, la tengo, me parece útil, pero tengo la sensación de que me da trabajo. Explícame cómo no me va a dar trabajo. Aquí tenemos un voluntarioso. Bueno, es cierto que te requiere una pequeña inversión de tiempo, yo creo que para sacarle el máximo partido. El FinTonic evoluciona con el usuario y aprende del usuario. Y si te exige customizar por lo menos un poquito, la verdad es que muy poquito, porque cerca del 90% de las transacciones te las categoriza de manera automática, de manera correcta. Pero bueno, si te queda ese 10%, y sobre todo si haces mucho retira en efectivo, pues para tener los temas ordenados te exige eso, ¿no? Esa es una parte de FinTonic importante, ¿no? Lo que es la gestión, pero no es la única, ¿no? Yo creo que una parte que por lo menos a mí me parece de un gran valor es el asesor en el sentido en las alertas, ¿no? Lo que es los avisos que te va dando FinTonic de las cosas importantes que van ocurriendo. Tenía una amiga, precisamente el fin de semana pasado, que había sacado entradas para el concierto de Arcade Fire, las había pagado 3 veces, la misma entrada. La habían pasado 3 veces en porque estaba la red saturada y le iba pasando la tarjeta. Y FinTonic le avisó, ¿no? Y ese tipo de cosas que es un valor que cuando ella era un poco así, dice, bueno, usaba FinTonic de vez en cuando y dice, joder, ya la tenemos de fan para siempre, ¿no? Hasta que una de esas pues te ha ahorrado, en su caso, 400 euros. ¿Alguna pregunta más? Aquí tenemos otra. Por favor. Buenas, Pedro Clavería. Yo también soy heavy user de FinTonic y agradezco primero la parte del mobile que echaba de menos al principio y que ha ido mejorando. Y le comentaba antes a Sergio, yo sí que he hecho un poco de menos. Bueno, yo la clasificación automática ha mejorado también. Yo creo que ya va haciendo mejor el decidir los gastos de qué son, y yo creo que eso. Pero la parte más de educación financiera, ¿no? Yo ahí sí que soy un poco fan de, oye, toda la parte de independencia financiera y toda la parte de tener ingresos pasivos y toda esa parte de formación, que yo creo que es una carencia. Yo creo que es una plataforma ideal para ayudar al usuario a decir, oye, guarda un poquito a primeros de mes y mira lo que podría ocurrir con tu dinero. O sea, este tipo de cosas a mí, bueno, que yo personalmente lo hago, creo que ayudaría mucho a otros usuarios. Tienes toda la razón, Pedro. Gracias, Pedro. Suscribo 100% lo que dices. Yo creo que es una de las tareas que tenemos pendientes y que queremos acometer porque pensamos que es importante también. Bien, has vendido la empresa ayer, tienes la cuenta saneada en el banco, no necesitas trabajar y tienes que tomar una decisión que va a ser del resto de tu vida. ¿Volverías a emprender? Clarísimamente. Pero como decíamos, no tenemos interés en vender la empresa, sino en hacerla crecer. Pero eso quedó claro. Eso quedó claro. Simplemente una pregunta que muchas veces me hago, si es ¿por qué los emprendedores
siempre volvemos a emprender. O sea, porque ese gusano no se puede matar, ese virus, y siempre está ahí, siempre está saliendo. ¿Alguna pregunta más para Sergio? Aquí tenemos otra. Pablo. Muy rápida. ¿Por qué Sudamérica y por qué en Europa? Esa es una buena pregunta. Hay dos razones para eso. Una es que en Europa es un mercado que desde el punto de vista del sector financiero está mal, a nivel de mal desde el punto de vista de dar valor al usuario. Es muy difícil dar valor al usuario en mercados como Francia o Alemania, que son mercados muy grandes, pero donde el nivel de estrechez del mercado es muy bajo. O sea, si comparamos, por ejemplo, en préstamos al consumo, que puede ser un nicho donde nosotros pensamos que podemos aportar mucho valor a los clientes, a nuestros usuarios, porque el sector medio pues está pagando los costes de financiación en préstamos al consumo, en tarjetas y en la mayoría de las compañías están en torno al 20%. Los bancos para sus clientes buenos bajan entre el 7 y el 10%. Si eso mismo lo vemos en Alemania, pues los bancos buenos están prestando a sus clientes por debajo del 2% y eso que era un 20 pues es un 10 aquí, ¿no? Con lo cual es mucho más difícil dar valor porque hay menos capacidad de apretarle las tuercas al sector financiero, ¿no? Por otro lado, son mercados en los que cada uno de ellos tiene un player importante al estilo Fintonic, ¿no? En Francia tenemos un Banking App, en Alemania tenemos Numbers y Number 26, cada uno tiene su historia, ¿no? Quizá Inglaterra es un mercado que para nosotros es un mercado interesante, pero ahí la problemática que le veíamos a Inglaterra es que ha entrado muchísimo capital, que no está en mercado todavía y que pensamos que hay el problema va a venir por el coste de adquisición del cliente. O sea, cada uno tiene su complejidad. En LATAM nos encontramos con mercados donde la banca está abusando de los clientes. Claramente son mercados dominados por 5 entidades financieras. Para que hagáis una idea, los tipos de financiación en un préstamo dados por un banco de media son en México el 60%, en Brasil el 140%. O sea, es un auténtico abuso lo que se está haciendo a los clientes. Es mucho más fácil dar valor a los usuarios, ¿no? Y luego son mercados, tienen otro tipo de complejidades, pero no a nivel de competencia hay menos competencia. ING, desde Holanda, entiende, pues recibiendo en la pregunta de Pablo, que os expandáis a América antes que a sus mercados donde ellos operan. Bueno, es nuestra decisión antes de que ellos eligiesen entrar, ¿no? Nosotros, cuando hacemos esta ronda de inversión, ya tenemos un plan claro y ese plan pasa por estos países. Entonces, no hay opción. Vale. Oye, peer-to-peer lending, crowd lending, ¿cómo pensáis integrar estas nuevas formas de que los particulares prestan dinero a otros particulares o que hay plataformas donde varios particulares prestan dinero a una empresa o a otro particular? O sea, ¿cómo tenéis pensado integrar todo esto que viene dentro de Fintonic? Bueno, desde el punto de vista de usuario, el problema que estamos resolviendo es darle alternativas de inversión a los usuarios, ¿no? Ahora mismo, como sabéis, en Fintonic no lo estamos haciendo. El tipo de propuestas de valor que estamos dando a nivel de productos son en préstamos y muy recientemente hemos empezado con seguros. Lo siguiente que haremos es por el lado de inversión, pero inversión en los mercados tradicionales. Nos parece que invertir en crowdlending ya sea por el lado de préstamos o por el lado de inversiones no tradicionales tienen un hándicap importante que es el de la liquidez. Y bueno, yo creo que es algo que requiere educación, requiere cultura financiera, requiere conocer los riesgos y preferimos ser cautos por lo menos de momento con ello, ¿no? Hasta que sean los productos que estén un poco más extendidos. Pero es posible que nos acabamos metiendo también. Ok. Como Sergio y yo estamos aquí aislados del mundo, no tenemos teléfono móvil, ¿alguien nos puede contar si se ha declarado la independencia en Cataluña? La ha declarado, pero luego ha dicho que la suspende para dialogar. Ah, bueno, entonces... La vía eslovena se llama eso. ¿Vía eslovena? La vía eslovena. Ah, bueno, pues nos quedamos igual. Sí.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo pondría fin a este First Tuesday sobre FinTonic. Os agradecemos todos los tweets, todas las menciones, las descargas. Enhorabuena por haber creado un referente, enhorabuena por todos los esfuerzos, enhorabuena sobre todo por crear 66 puestos de trabajo. A mí cuando me hablan del emprendimiento social, digo, pues no hay nada más social que crear empleo y pagar los impuestos que eso conlleva. Con lo cual, gracias en nombre de todos tus usuarios y mucha suerte en el futuro. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a todos por pasar aquí la tarde con nosotros. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Disculpar a Carlos Blanco, que está completamente afónico y me ha pedido el favor de que sea yo el que modere el First Tuesday hoy. Agradeceros una vez más que estéis aquí. Hoy tenemos con nosotros, como todos sabéis ya, a Sergio, el fundador de FinTonic, que para mí es uno de los referentes en cuanto a fintech en España, un caso de éxito, con grandes inversores, con grandes rondas cerradas y una historia muy bonita que te agradezco que compartas con nosotros. O sea que, dicho esto, sí os invito a, primero, interrumpirnos en cualquier momento para hacer alguna pregunta que queráis que hagamos a Sergio. Segundo, que tuiteéis utilizando algún hashtag en particular, FinTonic. O sea, etiquetad a FinTonic, pues ya que viene aquí gratis y ya que nos dedica su tiempo, creo que es de agradecidos el poder mencionarle en la medida de nuestras posibilidades, cada uno un poco, en nuestras redes sociales y que se difunda el mensaje. Tercero, si alguno todavía no utiliza FinTonic y quiere ponerle orden a sus finanzas personales, yo soy, por ejemplo, un caso target y en cuanto acabe este evento, esta noche en casa me voy a descargar FinTonic porque me viene muy bien que alguien ponga orden y que alguien diga cómo están mis finanzas. Entonces, si nos llevamos 20 o 30 descargas y nuevos usuarios, pues mira, mejor. Así que la próxima vez que invitemos a Sergio estará encantado de volver. Agradecer también a los patrocinadores, Banco de Sabadell, como todos los meses. Y dicho la introducción, Sergio, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos cómo empieza FinTonic, por favor. Muchas gracias por haberme invitado aquí. La verdad es que es un auténtico honor estar aquí en First Tuesday, que es un evento con tanta historia y tan emblemático. Y bueno, la verdad es que la historia de FinTonic es un poco curiosa y arranca, bueno, se puede decir que FinTonic arranca en el 2011, pero la historia arranca muchísimo antes. Yo he hecho mi carrera profesional en mi etapa anterior en banca, en el lado más oscuro de la banca, en los mercados de capitales, y estuve ahí hasta el año 2004, primero en Chase, que acabó siendo JP Morgan, y en Banesto. Y en el año 2004 empezó mi primera etapa emprendedora, digamos. Todavía muy ligado a la banca, porque lo que arrancamos en aquella primera etapa eran servicios donde nuestros clientes eran los bancos, ¿no? Servicios en los que juntábamos tecnología, visión de negocio, innovación, pero no dirigidos a un cliente final directamente, sino que a los bancos, ¿no? Un B2B2C, se puede decir, en términos de hoy. Y bueno, ahí, en el año 2008-2009, pues lo que nos enfrentamos es a la crisis del sector y bueno, y los bancos van a estar más preocupados por ellos que por sus clientes. Y entonces lo que empezamos a pensar en el año 2000, en esa etapa, es qué podemos hacer, cómo podemos ayudar o cómo podemos ofrecer servicios que sean interesantes para nosotros, como que estábamos viendo las dificultades que estábamos teniendo en ese momento. Y de ahí surge FinTonic, ¿no? Que ponerse también en perspectiva, año 2011 lanzamos o constituimos una sociedad, en 2010 ya estábamos ya pensando sobre ello, un año de crisis, ¿no? Llevamos desde el 2008
verdaderamente la economía con desempleo, con recorte de salarios, con verdaderamente una situación muy complicada. Y lo que nuestra primera obsesión era cómo ayudar con poco dinero a hacer más. Y eso al final pasa por el orden. Y de ahí el core de FinTonic y también el nombre FinTonic. FinTonic al final es tonifica tus finanzas. Eso, vamos a poner en forma, a mí me gusta mucho el deporte, pues vamos a poner en forma las finanzas, vamos a poner en forma las cuentas. Y ese es el embrión de FinTonic, ¿no? Cuando arrancamos con la idea, y bueno, empezamos a comentarlo, había un precedente mundial que era Mint. Y bueno, como sabéis, FinTonic, si sois usuarios, si no solo sois, espero que cuando salgáis de aquí lo seáis todos, una de las cosas que tienes que hacer es agregar tus cuentas. Y entonces lo primero que nos decíamos, cuando íbamos con nosotros contando la presentación de lo que queríamos hacer con FinTonic, es, está muy bien, pero eso en España no lo va a hacer nadie. Nadie va a meter las cuentas de su banco en una aplicación financiera, en una startup. Y bueno, ese era el primer reto al que nos enfrentamos. Mint en Estados Unidos en aquel momento pues tendría 2 millones de usuarios, o seguramente era una empresa grande, pero también la cultura americana en ese sentido es diferente, ¿no? Y ese era el primer escollo que teníamos que romper. Y bueno, la verdad es que nos dimos, bueno, pensamos qué teníamos que hacer para romper esa gran barrera, ¿no? Y lo que pensamos es que, bueno, que teníamos que hacer básicamente 3 cosas, ¿no? Una es implementar o hacer una aplicación que sea segura, y eso lo hablamos ahora cuando hablamos del mundo de las startups, pues te requiere o te obliga a pensar de una manera diferente, ya no puedes ser tan lean como te gustaría, porque si eres tan lean, pues, tienes que partir de una inversión más fuerte de saque. La segunda es cómo conseguir que eso se transmita, y ahí claramente es experiencia de uso, y eso desde el primer día también lo teníamos en el ADN muy metido. Y la tercera es comunicar, ¿no? Cómo somos capaces de comunicar eso al público para que la gente perciba ese valor desde el día 1 y romper esa barrera. Y así arrancamos. Perfecto. Oye, en tu experiencia, sobre todo en tu formación, porque has hecho un MBA en la Universidad de Chicago, y has mencionado el reto de los emprendedores en Estados Unidos comparado con Europa, las dimensiones, las rondas, el número de clientes y demás. ¿Te enseñaron a emprender en este MBA en Chicago? La verdad es que no, yo he empezado todo al revés. De hecho, me encantaría volver ahora con el conocimiento que he adquirido en los últimos años, poder volver para atrás y tener 25 años y empezar de cero. Me imagino que eso lo decimos todos, ¿no? Pero no, y bueno, y eso también hace que hayamos cometido igual más errores o que, bueno, en algunos casos errores, otras maneras que podríamos haber hecho cosas de otra manera más eficiente, ¿no? De lo que lo hemos hecho. Pero vas aprendiendo, también yo creo que hay muchos más ejemplos donde mirarte, hay un ecosistema mucho más grande que el que había en el año 2011 en todos los aspectos, tanto desde el lado de startups como desde el lado de inversores y desde el lado de know-how. Y yo creo que en ese sentido ahora es mucho mejor emprender que lo que era hace unos años. Bueno, FinTonic ya ha hecho varias rondas. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido estas rondas, cuál era el socio inversor ideal que estabais buscando y cuál fue el que finalmente, en el caso de la última ronda cerrada este verano, entró. Y explícanos, por favor, también cómo lo primero que piensas con una aplicación de FinTonic, con la cantidad de clientes que tenéis, sería mejor ser agnóstico respecto a los bancos, pero uno de vuestros inversores ha sido un gran banco. Entonces, ¿cómo se puede casar esa situación? Bueno, a lo largo de la historia de FinTonic nos hemos enfrentado a diferentes retos, ¿no? Como decía al principio, en la primera ronda el reto era alguien va a meter ahí las credenciales, y como nadie apostaba por eso, pues realmente esa ronda la financiamos nosotros, con nuestro entorno mucho más cercano, ¿no? El Friends, Family and Fools famoso, ¿no? Que en nuestro caso pues era ya bastante abultado el nivel de inversión que requería, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque teníamos que hacer algo bastante sólido y bastante creíble desde el día 1. Luego, a medida que rompimos esa barrera, la siguiente barrera que nos enfrentamos es al modelo de negocio. Y claro, casi toda la referencia
En España, en cuanto a startups, venían del mundo del e-commerce. Y en el mundo del e-commerce, llegar a la rentabilidad del cliente es relativamente fácil porque monetizas y tienes un producto que estás vendiendo. En nuestro caso, estamos construyendo una relación a largo plazo y estamos creando un modelo verdaderamente de gestor digital del cliente. Y eso no pasa por monetizar inmediatamente porque el cliente o el usuario puede que no tenga una necesidad inmediata, no acude a ti porque quiere comprar un producto, sino porque quiere resolver un problema de diferentes características. Y entonces, en ese tipo de comparativa, pues salíamos bastante mal parados contra los e-commerce. Eso hizo que nos costase más encontrar nuestro socio, tenía que ser un partner, un fondo de inversión que verdaderamente entiendes ese periodo de maduración más largo que tenía nuestro proyecto y que de alguna manera también entendiese lo vital que es capturar la relación del cliente y posicionarte como ese asesor de confianza ese gestor digital, ¿no? Y eso lo encontramos en Inception Capital y en Onza Capital, que fueron los partners, los fondos de capital que nos han acompañado en todas estas etapas. Tuvimos también una etapa intermedia en la que hicimos nuestra primera etapa de crecimiento, en la que nos apoyamos en A3 Media, en la televisión. Y la verdad es que en nuestro caso, pues de nuevo la televisión era importante porque fortalecía la marca. Y la verdad es que ha sido un partner que en ese sentido nos ha ayudado muchísimo. Y luego ya entramos en esta última ronda, ¿no? Y esta última ronda ya es una ronda mucho más importante que las anteriores. También más compleja, porque a medida que yo pensaba que eso era al revés, que cuanto más crecía las rondas iban a ser más fáciles y cada vez son más difíciles. En general todo es más complejo cuanto más grande eres, pero ya es una ronda diferente, ¿no? Preguntas como ¿por qué a un banco que en teoría somos su competidor le puede interesar invertir en una compañía con Fintonic, ¿no? Porque verdaderamente el modelo financiero está totalmente en disrupción, ¿no? Y nadie sabe cómo va a acabar. Nosotros tenemos una apuesta de cómo nosotros pensamos que va a acabar, que es la visión que tenemos en Fintonic, ¿no? Nosotros pensamos que ese mundo vertical en el que vivimos, en que la fábrica de productos, que es hemos perdido aquí está de vuelta la voz, el balance de banco y la red de distribución, que es al final las oficinas o el canal digital, que esté todo integrado, nos parece que no tiene sentido en el mundo actual que vivimos, en el que estamos acostumbrados a comprar productos de múltiples proveedores, ¿no? Cuando entramos en Amazon no compramos productos de Amazon, igual compramos algunos de Amazon, pero compramos otros de otros proveedores. Lo mismo nos ocurre cuando vamos a comprar productos de seguros o cuando estamos mirando viajes. En general, si os fijáis, casi todas las actuaciones que hacemos tenemos un lugar de referencia al que confiamos, pero luego queremos que ese lugar sea objetivo y nos ofrezca diferentes productos, ¿no? Y ese es el modelo en el que creemos en banca. Y bueno, es un modelo que verdaderamente si triunfa, nosotros pensamos que va a triunfar, pues va a cambiar como verdaderamente el panorama tal y como hoy lo conocemos. Vamos a explicar. ¿Alguien en la sala no sabe lo que es una operación de Media for Equity? En el caso de Antena 3 Media. Que levante la mano, por favor. Vale, Media for Equity, corrígeme si me equivoco, es los grandes grupos de media te ofrecen sus inventarios invendidos, en muchos casos, o no, y en vez de pagarte con dinero el equity que le das a cambio de las campañas de publicidad, te lo pagan en espacio publicitario. Tú normalmente elaboras la creatividad, pero ellos ponen el espacio. Se habla mucho de que el coste oficial de tarifa de los medios publicitarios y el coste real, porque es una industria muy intermediada con centrales de medios y demás, varía mucho, y que en este tipo de acciones de Media for Equity normalmente los medios que le dan al emprendedor están sobrevalorados sobre el coste real que pagan el resto de anunciantes. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en esta operación? Aunque entiendo que es muy positiva, porque claro, Fintonic necesita mucha credibilidad y la tele sí te da mucha credibilidad. Bueno, esta última ronda no tiene Media for Equity, pero sí la ha tenido rondas anteriores. En nuestra experiencia ha sido muy positivo. Nosotros hemos encontrado en 3 Media un socio muy bueno que nos ha ayudado mucho y yo creo que es importante aclarar que lo que nos están vendiendo no es inventario excedente, sino que realmente está compitiendo con el resto de anunciantes y hay un posicionamiento y hay
bueno, verdaderamente depende del acuerdo que llegues, pero puedes tener unas condiciones exactamente iguales que si estás pagando la publicidad. Quizá la limitación que tienes es que tienes una serie de compromisos a la hora de invertir en otros canales, ¿no? Quizá va más la limitación por ahí, pero en cuanto a la calidad de los GRPs que obtienes o de audiencia que obtienes, en nuestra experiencia por lo menos es similar. Y yo creo que es muy bueno. O sea, te puede verdaderamente, yo creo que a Fintonic la BNP, la televisión, nos marcó un antes y un después. Que fue uno de los catalizadores del crecimiento de la compañía. No el único, pero nos hubiese costado mucho más sin la televisión. Sí. Oye, ¿cómo gana dinero Fintonic? ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, como comentaba, el modelo de negocio consiste en ponernos en el centro del cliente. Nosotros lo que queremos es ayudar a nuestros usuarios, ayudar a gestionar mejor su dinero, verdaderamente a velar por ellos. No somos, o nos gustaría ser, porque creo que tenemos muchísimo que por mejorar todavía, pero nos gustaría ser ese gestor perfecto que a todos nos gustaría obtener, y como humano es muy difícil, que es mucho mejor que sea un robot, ¿no? Que sea digital, ¿no? Que nos ayude a gestionar nuestro dinero, que nos avise de todo lo que es importante que tengamos que vigilar, que cuando necesitemos un producto podamos contratar el mejor producto dentro de la plataforma y que sea lo más transparente posible y que todo lo podamos contratar de una manera digital en muy poquito tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos... ese es nuestro modelo. En ese modelo hay una parte que es venta de producto, y en esa parte de producto nosotros, para mantener esa objetividad y esa transparencia con el cliente, no podríamos ser nosotros quienes ofrecemos el producto, porque si no tendríamos ahí un conflicto de interés, ¿no? Por eso nosotros creemos en las plataformas, en el modelo de plataforma. Pensamos en que es importante ofrecer todo el abanico de productos que existen en el mercado, todo lo que se pueda, porque no siempre se puede ofrecer todo, porque sabéis que en el mundo de la banca hay riesgo. Entonces, para un determinado perfil crediticio, pues hay directamente entidades que no te dan un préstamo, mientras que para otros sí, ¿no? Pero dentro de esas limitaciones, poder ofrecer los mejores productos, y lo que hacemos es cobrar del sector financiero, tanto startups, fintechs, como el sector financiero establecido, cuando vendemos un producto, ¿no? Ese es el modelo. Me contaba Sergio antes, en la conversación previa que tuvimos a esta sesión, que evidentemente a un banco le interesa que tú entres en descubierto, porque es una forma de cobrar comisiones y que eso va, pues, a su cuenta de resultados, evidentemente. En este papel protector del consumidor que tiene Fintonic, ¿cuál crees que va a ser el éxito? ¿Dónde ves la salida? ¿Ese jugador norteamericano que has mencionado podría adquiriros para dominar el mercado hispano? ¿Uno de los grandes bancos? ¿Dónde crees tú que estaría? ¿Dónde ves tú tu empresa dentro de 5 años? A nosotros nos gustaría liderar nosotros ese cambio. O sea, ser nosotros quien verdaderamente tenga una gran cuota de mercado y hacer un modelo alternativo de banca mejor para el usuario y un modelo rentable a largo plazo. No nos gustaría que nos compre nadie. Lo mejor para que te deseen es que no tengas ningún interés, desde luego. Fintech, desde mi punto de vista, no sé si compartes la misma opinión, no le ha llegado todavía el shock, no le ha llegado todavía el meneillo que le ha llegado ya a la industria del entretenimiento, a la industria de los viajes, a muchos otros sectores. En mi opinión, creo que esto viene de forma inmediata y va a tener grandes consecuencias. ¿Cuál es tu opinión? No está llegando, ¿no? Es más, quizá aquí es más muchos pececitos mordiendo que un gran pez que verdaderamente se lleva la industria por delante. Está viniendo, pero es un sector más difícil de disrumpir, por lo que decía antes, porque el nivel de inversión que hace falta es mucho más alto, porque es un sector muy regulado, porque hace falta unos grandes balances para financiar. Si os fijáis en incluso las grandes plataformas de préstamos en Estados Unidos, Lending Club, que está financiando 7.000 millones al año, verdaderamente el dinero lo está poniendo el propio sector financiero, de nuevo, ¿no? Que no llega directamente al canal, sino que llega indirectamente a través del Lending Club, ¿no? Entonces, en ese sentido, el balance o el producto, yo creo que siempre va a estar en el paradigma que estamos ahora, siempre va a estar. Otra cosa es que cambie el paradigma y nos veremos a un paradigma de blockchain en el que
digamos cambiemos totalmente las reglas como las conocemos hoy, pero bajo el paradigma actual, sin balance, es muy difícil. Y los depósitos también están regulados por el otro lado, y si te metes en el mundo de los depósitos, ahí sí que la regulación te hunde como fintech. Ok, ya que tocas el tema del blockchain, ¿cuál es tu opinión respecto a las criptomonedas? Criptomonedas son Bitcoin y blockchain, imagino que todos conocéis lo que es blockchain. Si alguno no lo conoce, os voy a contar un ejemplo muy básico que leí el otro día, y después de haber leído mucho de blockchain, de repente se me encendió la bombilla y lo entendía de maravilla. 3 alumnos llegan a un profesor un lunes y le dicen: profesor, no podemos hacer el examen porque nos hemos ido los 3 a la boda de una amiga y al volver hemos tenido un accidente en coche, y entonces, claro, pues no podemos hacer el examen porque estamos muy nerviosos, no hemos estudiado, etcétera. Bueno, y dice el profesor: perfecto, el próximo lunes hay examen. Llegan al examen y dice: tú en aquel aula, tú en este aula y tú en la otra aula. Primera pregunta del examen: ¿cómo se llamaba la novia? Segunda pregunta: ¿en qué kilómetro fue el accidente? Tercera pregunta: ¿en qué coche viajabais? Eso es el blockchain. No sé si te parece un buen ejemplo. Bueno, en fin, ¿qué opinas de las criptomonedas? Yo creo que blockchain está para quedarse. Las criptomonedas, pues habrá que ver cuál es la que triunfa, si triunfa alguna de ellas, o si nos vamos a ver criptomonedas de los gobiernos, como parece que van a convivir también con las que existen, ¿no? Pero blockchain yo creo que está para quedarse y bueno, está cogiendo mucha fuerza. Bien, veo que no te comprometes mucho. Y las ICOs, las ICOs, que es una cosa muy, 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 muy caliente, que tiene como base las criptomonedas, son como ofertas públicas de ventas, pero en vez de salir a una bolsa, a un mercado de valores, a un mercado continuo, lo que hacen es un canje de moneda, de criptomoneda, para tú adquirir opciones o acciones u otro tipo de derechos de posesión de algo. ¿Qué opinas de las ICOs? Mucho riesgo. Mucho riesgo, eso dicen muchos en el sector. Oye, ¿no tenéis ninguna pregunta para Sergio? Sí, por favor. Bueno, yo utilizo la app desde hace 2 años. Espérate que te paso el micrófono. Si decís vuestro nombre y dónde trabajáis, estupendo. Yo soy Pablo Pastega y hasta hace poco era el director general CEO de Restalo, de restaurantes.com. Yo utilizo la app desde hace 2 años. Felicidades, porque creo que a nivel de experiencia de usuario es fantástica. La gran pregunta, porque yo veo los anuncios que ponéis, veo unos call to action, ¿no?, para buscar un seguro y demás. A mí todavía me cuesta mucho ver cómo ese modelo de marketplace que queréis llevar a cabo va a poder tener impacto, ¿no? Va a ayudaros a monetizar. No sé qué otras vías de monetización veis posibles. Quizás ser famoso, poder explotar los datos y poderlos tratar y dar info, dar insights a los players del mercado. Esa es mi primera pregunta. La segunda, que te mojaras un poco más en lo que es todo el movimiento fintech que está viendo, que realmente hay muchos modelos que hay, transferencia de divisas, bancos virtuales, N26, etc., que te mojes un poco más y cuál ves que es lo que mejor pita para el mercado europeo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas preguntas hay en bebidas. El modelo de negocio es ese, ¿no? Y bueno, como dices, no es fácil llevarlo a cabo, ni para nosotros ni para los propios bancos. Verdaderamente la penetración de producto digital de la banca todavía es muy pequeñito. Nosotros estamos implementándolo y pensamos que tenemos un modelo que cuando lo tengamos más rodado va a ser un modelo de éxito. Las plataformas llevan tiempo construirlas y sabes que, ¿cómo se llaman? Dual side, ¿no? O sea, te hace falta la oferta, te hace falta la demanda para que la plataforma funcione, pero estamos en vías de conseguirlo y bueno, pensamos que vamos a hacer cosas muy interesantes ahí. O sea que en ese sentido estamos relativamente cómodos, que no quiere decir que no tengamos mucho por hacer y mucho por mejorar, pero tenemos claro a dónde queremos llegar y cómo hacerlo, ¿no?
Y luego comentabas respecto a los diferentes modelos de fintech. Pues la verdad se está irrumpiendo todo. Hay unos mapas por ahí que los ha preparado el equipo de Finovista que son fabulosos, que le vas viendo unas radiografías país por país y lo vas viendo por áreas de negocio, el número de startups que están tratando de irrumpir el sector financiero y es enorme. Y podemos hablar de pagos, podemos hablar de pagos internacionales, podemos hablar del mundo de inversión, con los robo-advisors. Realmente todos los puntos o todos los pools de negocio están siendo atacados. Algunos con más o menos éxito, unos más rápido. Lo que más se ha disrumpido es todo el mundo de pagos internacionales, porque los márgenes eran muy altos y era relativamente fácil de disrumpir, pero se van a atacar todos y se están atacando todos con fuerza. La segunda pregunta tuya era... Bueno, sí, están respondidas ambas. Entiendo que no planteáis monetizar, o sea, quitar todos los datos que tenéis para de alguna forma poder exportar esos datos y dárselos a Big Data, Sí. Nosotros hacemos nosotros utilizamos el Big Data en dos direcciones. Utilizamos, por un lado, lo que es de cara al usuario, y ahí lo que hacemos es el FinScore, que lo habrás visto. El FinScore es la primera vez que en España se muestra el ángulo desde que te ve la banca y se le enseña al usuario. Eso es algo que nunca se había hecho. Tú cuando ibas a pedir un préstamo a un banco te decían sí o no, pero no te dicen si eres verde, gris o naranja. Y bueno, en Fintonic hemos hecho un ejercicio de transparencia en ese sentido. Y esa es, para mí esa es una de las partes importantes. Nosotros lo estamos utilizando en el core de la plataforma de préstamos y pensamos que es uno de los factores diferenciales. Unido a eso, lo que tiene son patrones de comportamiento, ¿no? Hablamos de ese gestor digital de confianza. Pues un gestor digital de confianza debería de saber interpretar mis necesidades y solo comunicarme cosas que verdaderamente van a ser interesantes para mí, ¿no? Eso no es fácil. Bueno, vamos dando pasos y cada vez vamos haciendo cosas mejor ahí, ¿no? Pero ese es el camino, ¿no? O sea, ser un gestor digital pasa por entender las necesidades del cliente, por ser casarlas con producto y por ofrecer valor añadido en el camino. Aquí tenemos otra pregunta. Cuidado que lleva el campo. Me acerco yo porque... Sí, mira, soy Alfredo de Citibox. Has comentado un poco la barrera que existe en las fintech con todo el tema de la regulación, que efectivamente hace que, bueno, que sea complicado y que los bancos pues, al final tengan una parte del mercado. ¿Crees que va a haber un deseo por parte de alguien de empezar a regular las fintech y por tanto eso pare un poco vuestro crecimiento? Bueno, ya se está regulando en muchos aspectos, ¿no? En algunos positivos. Por ejemplo, PSD2, que seguramente es una regulación que muchos aquí conocéis, regula la parte de agregación. A Fintonic le afecta directamente. Lo que hace es que, digamos que nosotros, por la regulación que nos hemos acogido o hemos estado respaldados hasta ahora, es por la de protección de datos, que dice que los datos no son de los bancos, los datos son del usuario, y si un usuario accede a que esos datos estén en Fintonic, es el usuario quien lo dice y por tanto tiene derecho a verlo ahí, igual que lo compartiría la información con un asesor fiscal o uno legal. PSD2 va un paso más allá y dice, bueno, es cierto que son del usuario, del cliente, pero como banco además tienes que facilitarle a las aplicaciones, a las fintechs, a que lo tengan más fácil para acceder a esos datos, ¿no? Eso se autorizó, se puso en marcha esa regulación a principios de este año. El año que viene entra en 2018 entra ya en vigor. Y bueno, eso es un primer paso. Para nosotros es muy positivo porque de alguna manera legitimiza lo que estamos haciendo y nos da un sello de confianza a Banco España, que es algo positivo. Lo mismo ocurre en el mundo de pagos. Esa regulación también lo que hace es que puedas iniciar pagos no solo desde dentro del banco, que es algo que antes también legalmente se podía hacer, pero era bastante cuestionado. Y con PSD2 de nuevo se les obliga a las entidades financieras a abrir servicios por los cuales cualquier entidad puede iniciar pagos, con una regulación bastante light, digamos, comparado con otro tipo de regulaciones. O sea, eso es un ejemplo positivo. La banca evidentemente reacciona contra eso. Lo que trata es poner trabas en la letra pequeña, ¿no? Esa regulación está hecha para dinamizar la competencia, para aumentar la competencia en la Comunidad Europea. Y
bueno, yo creo que va a ser muy beneficiosa. Luego, ¿qué ocurre en el sector bancario? Que luego vas entrando productos por productos. En nuestro caso, por ejemplo, cuando hablas de préstamos, una plataforma de préstamos, pues ahí tienes diferentes regulaciones. A la hora de cómo vender un préstamo, está sujeto a lo que es a la regulación de buenas prácticas en el mundo de los préstamos y tienes que cumplir como si fueses una entidad de préstamo regulada. A la hora de financiarte, solo si apelas a dinero del público, ahí te haría falta una regulación de entidad financiera o de FC, y si no, puedes funcionar directamente. Si es capaz de financiarte en el mundo institucional sin eso, podrías dar préstamo, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría de las fintechs, ¿no? Hay muy poquitas que están reguladas ahí. Cuando te vas al mundo del mundo de inversión, pues muchos de los robo-advisors que has visto que han salido ahora mismo al mercado, Indexa, Finicens, Finanbest, han salido ahí varios, se han tenido que regular en CNMV como agencia de valores, la mayoría de ellos, y eso es un trámite que pues, a muchos les ha costado más de un año. O sea, verdaderamente la traba va más por ahí. Luego tienes requisitos burocráticos, que tienes que tener 1 o 2 personas en plantilla que verdaderamente como startup te están aportando poco, con lo cual te encarecen los costes, el capital mínimo que tienes que tener. Bueno, es un equilibrio. O sea, yo creo que no es malo, es bueno, pero lo que te hace es que la inversión a la hora de constituir la startup es mucho más alta que si estuvieses haciendo una startup de cualquier otro sector. Esa es la gran limitación que tienes. Gracias, Sergio. Uy, aquí hay una pregunta, René. Hola, René, soy Business. Lo que me interesa del media for equity, de que van a tener un descuento muy importante, vamos a decir un 90%, ¿no? Porque te sabes si a otro dan el 97%. Entonces, ¿cómo has hecho esta negociación para averiguar qué es el precio real en vez de precio de lista? Gracias. Pues que en nuestro caso, cuando hicimos el Media for Equity, ya habíamos hecho pequeñas pruebas en televisión. Entonces ya sabíamos perfectamente el coste, en nuestro caso banco, que es la métrica que más miramos, que íbamos a tener y relacionado con el GRP. Y entonces en el acuerdo pues ya negociamos los GRPs, pues sabíamos dónde estaba el mercado y sabíamos cuánto costaba comprar esos GRPs. La referencia al final, cuando entras en un deal de Media for Equity, es cuánto te cuesta comprar eso en mercado. Tanto si vas por agencia como si vas directamente. Y luego a partir de ahí empiezas a hablar lo que... Sí, hombre, hay formatos especiales, por ejemplo, stand-by, donde tu cinta está, si se cae una campaña entras tú. Esos son precios de derribo, ¿no? Pero son formatos muy especiales. Oye, ¿qué opinas de Facebook Bank, Google Bank y Amazon Bank? Es uno de los favoritos. No, este es un tema que se habla mucho. A mí, es que... Perdonad. Cuando hablamos muchas veces de banca... Perdona, Sixto, te he interrumpido ahí. Cuando hablamos muchas veces de banca y se habla de Amazon o de Google o de Facebook queriendo ser un banco, nosotros mentalmente muchas veces lo interpretamos con banco como lo conocemos, un banco que da servicio al cliente con su cuenta y con todas sus características así. Yo creo que los tiros no van tanto por ahí, sino verdaderamente por aprovechar dónde son fuertes y dónde tienen un punto de entrada, muchas gracias, más fácil, ¿no? Hay que pensar que, lo que decíamos, ser un banco es un rollo. O sea, estás sujeto a regulación y lo que te hace es la vida muy difícil, especialmente una compañía de estas. Entonces los tiros van más por aprovechar las sinergias que tienen, ¿no? En el caso de Amazon, pues tiene un montón de retailers conectados a su plataforma, darles financiación a esos retailers pues parece que es bastante obvio, sobre todo porque está traqueando todas sus ventas. Ese es el tipo de lo mismo que ocurre con Google, con todos sus anunciantes. En Facebook tiene un colectivo que mover dinero dentro de su colectivo pues le hace que tener un wallet, una moneda, no sé cómo explicar wallet, una cuenta, donde tengas que puedas ahí mover efectivo dentro de la plataforma, pues es algo que es relativamente fácil para ellos y que no contamina mucho su negocio. Pero de ahí a meterse en la parte dura de la banca, de coger depósitos y de abrir cuentas y todo eso, a mí me cuesta más verles. Oye, ya que estamos rodeados de emprendedores, teóricamente, y tú ya has empezado tu expansión internacional con Chile y ahora México,
Cuéntanos cómo tomas la decisión, cómo te decides a salir del mercado, cuáles son las mayores dificultades, cuál es el reto que a mí me parece una de las fases más complicadas de una startup. Es dificilísimo. Y nosotros, para el tiempo que llevamos, hemos tardado bastante tiempo en dar el primer paso internacional. Lo dimos en Chile hace año y medio aproximadamente. Y la verdad es que elegimos Chile porque es el país más europeo dentro de Latinoamérica y bueno, por ser un mercado relativamente pequeño, que es contraintuitivo, pero también si te equivocas en uno pequeño, pues es más fácil equivocarse en uno pequeño que uno grande. Y digamos que la huella que dejamos ahí sería menos dolorosa, ¿no? La verdad es que Chile nos ha sorprendido y fuimos a Chile con vocación de aprender y nos está yendo muy bien, nos está gustando mucho. Ahora tenemos intención de entrar en México, y México es otra historia y otra problemática totalmente diferente. Ya que estamos en la sección emprendedores, en tu última ronda han entrado grandes jugadores del mundo financiero como ING o Previsión Sanitaria Nacional, que es una empresa de seguros, una mutua del sector médico española. ¿Qué es lo más difícil y qué es lo más fácil de enfrentarte a la negociación con nuevos inversores? Bueno, las rondas son complicadísimas, todas, pero es lo que decía al principio, va en aumento. Cuanto más grande, más complicada es la ronda. Y todo es mucho más difícil. En nuestro caso, yo creo que hemos sido unos afortunados porque hemos podido hacer una ronda en la que hemos podido elegir a los inversores y eso hace la negociación mucho más fácil. Yo creo que si hubiésemos llegado a esta ronda en una posición débil, hubiésemos sufrido mucho. Para mí otra de las decisiones críticas que afectan al éxito de un emprendedor es con quién te rodeas. ¿Qué tipo de gente habéis fichado? ¿Cuáles son los aprendizajes que tenéis de dirigir un equipo que en este momento son 66 personas? ¿Quiénes sois los fundadores? ¿Cómo repartís las funciones? Etcétera. Cuéntanos un poco la parte de crear el equipo, que para mí tiene mucho valor en una startup. Sí, totalmente de acuerdo. Yo aumentaría el equipo al ámbito de los socios inicial, no solo los socios fundadores como equipo, sino de los socios que nos rodeamos en la primera etapa, ¿no? Ahí hicimos un ejercicio, como decía al principio, ¿no? Yo no venía del mundo emprendedor, no tenía experiencia previa en startup, sin el startup B2B, o sea, me fui de Banesto para montar una startup, pero no dirigida al consumidor, ¿no? Entonces había un montón de cosas que no sabíamos y yo tal cual lo que hice es una lista de qué áreas no tenía conocimiento y qué áreas me gustaría rodearme de conocimiento. Y con esa premisa hicimos los primeros socios. Y esos socios, la verdad es que con casi todos tenía algún tipo de relación, algunos los conocí por el camino, pero son el equipo que nos han ayudado a estar donde estamos hoy. Yo estoy muy agradecido a todos los socios que nos han acompañado en las diferentes etapas, ¿no? Y a nivel de lo que es ya equipo, pues la verdad es que igual, ¿no? Bueno, Lupina y yo ya habíamos trabajado en Banesto desde el año 2001, o sea, nos conocíamos mucho. Yo creo que es muy importante que el equipo fundador, pues que sepamos cómo vamos a reaccionar, porque luego la vida hay mucha tensión en una startup y bueno, ser capaces de anticiparnos o de complementarnos y de no tomar las cosas demasiado en serio cuando hay que tomarse demasiado en serio y bueno, yo creo que esa ha sido una de las claves, ¿no? Y con Aitor también. Aitor se unió un poquito más tarde, pero la verdad es que hacemos un equipo muy bien y nos complementamos muy bien. Yo creo que somos los tres muy diferentes y esa es nuestra fortaleza. Oye, ¿cuáles son los 3 errores que más te han enseñado en la vida de FinTonic? Bueno, el mayor así de arranque, que luego no ha sido tan grave, pero podría haber sido grave, fue de diseño de partida. Nosotros decidimos, esto es año 2011, que no había que ser móviles, que era mejor arrancar con una web orientada a tablet. Pensábamos que el uso que se iba a hacer de FinTonic iba a ser en tablet. Veíamos que eso de revisar las finanzas era demasiado aburrido y por otra parte que veíamos que en el móvil no entraba. Y nos equivocamos. Y eso nos costó bueno, pues cambiar a la app. Cambiamos un poquito tarde, arrancamos con la app
Creo que fue en julio del 2013, o sea, como año y medio más tarde hicimos la primera versión de app. En 2014 ya teníamos iOS y Android en móvil. Pero esa decisión, yo creo que si esa lo hubiésemos cogido bien desde el principio, le hubiésemos metido otro punto de crecimiento importante a la compañía. ¿El segundo? El segundo, tengo que pensar un poco más, ¿no? Quizá equivocarte quizá en la Bueno, selección de algún socio directivo que hayas tenido que posteriormente sacar en la compañía. no, en ese sentido, la verdad es que bueno, pues es una familia muy bien avenida, ¿no? Pero sí, quizá una cosa, y eso sí ha sido más responsabilidad mía, cuando eres pequeño es muy fácil, o es mucho más fácil procedimentar, o sea, tienes tiempo, luego no lo tienes igual, pero tienes una escala mucho más pequeña que te permite anticipar o prepararte mucho mejor para el crecimiento, ¿no? Y que luego esos crecimientos van por oleadas, porque al final van muy ligados a una ronda de inversión en la que luego de muy poquito tiempo tienes que cumplir lo que has prometido, ¿no? Y eso siempre hemos sido un paso por detrás. Yo no sé si les pasa a todas las startups, pero yo siempre he tenido la sensación de que podríamos haber planificado un poquito más o haber metido procedimientos o estructura un poquito más formal antes. También, mira, esa es otra parte que se había olvidado, ¿no? Lo mismo a nivel de stock options, por ejemplo. Y es una cosa que nosotros no metimos como ADN en la compañía. Y entonces meterlo a posteriori siempre ha entrado mucho más con calzador. Yo creo que cuando tienes el accionariado con una carta en blanco, si lo metes ya en el diseño desde el día 1 de la compañía y lo planificas cómo va a ser en las futuras rondas, también te ayuda un montón y te quita muchas penurias. Me ha llamado la atención que al principio de esta conversación dijiste que en una época muy early de FinTonic os hacía muy difícil aplicar Lean, la filosofía Lean Startup, que es justo cuando debería ser más fácil. ¿Por qué? No, Lean sí éramos, pero un Lean más caro que el Lean equivalente de un e-commerce. Pues porque, por ejemplo, la inversión en seguridad que nosotros hemos tenido que hacer, bueno, un e-commerce no lo tiene. El nivel de branding que te exige el sector financiero, pues tampoco lo tienes por qué tener tan pronto. O sea, al final si lo que quieres es validar en la primera hipótesis que la gente va a meter las credenciales, si haces algo que no da una super calidad, nadie va a meter las credenciales, pero no se va a fiar. Entonces tienes ahí un círculo que se retroalimenta. ¿Me preguntas? Aquí hay una pregunta. Bueno, ante todo, gracias por crearla. Soy usuario desde hace, yo creo que 3 años ya. Y la verdad es que me ayuda mucho, pero yo tenía 2 preguntitas. La primera es muy fácil. ¿Vais a implementar la doble verificación por SMS en el login en algún momento? ¿O está planificado? ¿El qué? Perdón, El que ahora, a día de hoy, con usuario y contraseña, tú accedes a la aplicación. Entonces, últimamente se está poniendo muy de moda que para securizar un poquito más el proceso de login, te confirmen vía SMS si es un navegador. El doble autentificación. Exacto. Bueno, de momento no lo tenemos en el roadmap. FinTonic es un código. Sabes que puedes meterle un código adicional de seguridad y que te funciona con huella o tecleándolo. Pero de momento no tenemos pensado meterlo. Y la segunda es un poco más compleja. Yo llevo usando, como te digo, yo creo que 3 años ya, y me ayuda mucho, pero creo que me podría ayudar mucho más. Me explico. Si alguien es capaz de daros sus claves del banco, supongo que también tendría menos reticencias incluso a daros Iberdrola, Seguros, Mafre, Mutua, y podríais usar esa información para también, en un momento dado, decir, ojo, que tienes no sé qué contrato, no sé qué tarifa, y tienes aquí esta otra compañía que incluso podríais, supongo, comisionar. ¿Tenéis en el roadmap algo parecido? Porque a día de hoy yo he usado FinTonic y varios de vuestros competidores y ninguna lo está ofreciendo. Fíjate, cuando arrancamos, eso lo teníamos como una de las cosas de saque para tener. De hecho, yo creo que está funcionando con algunas. No sé si está con Cepsa, está funcionando con algunos utilities, algunas de estas. Lo que nos encontramos es que nadie se sabía las claves o no tenía el acceso online de los sitios. Y lo que pasa es que es algo que tenemos que revisar porque está evolucionando. Ahora Telefónica casi te obliga a tener la factura en
electrónica y, bueno, y muchas otras compañías también, ¿no? O sea que seguramente tendremos que volver a reforzar ese servicio. Pues nada, muchas gracias. Bueno, me presento, Sí. que no lo he dicho, soy Javier Orenzi y trabajo de SEO Freelance. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Oye, Javier, una pregunta, ya que estás. Si FinTonic implementase todas esas mejoras que te gustaría, ¿estarías dispuesto a pagar algo por utilizarla? A mí es difícil que me mejorase algo porque soy bastante friki y lo miro bastante, pero sí, una cantidad pequeña al mes sí. Ok, está bien saberlo. Bueno, eso está bien. Sí, claro, supongo que sería de los graves también. Porque es muy difícil decir, voy a pagar 2 euros, pero ¿para qué? Si a lo mejor le dices, te ahorro 10 en la tarifa de, si me pagas 2, te ahorro 10 al mes. A lo mejor sí. Desde luego, yo comparto con Javier que ese sería un beneficio muy destacable, o sea que pueda incluso, cuando tienes un poder como el que tiene FinTonic, podrías poner en marcha incluso el cobain, y es decir, señores de Iberdrola, yo tengo aquí 50.000 clientes que quieren un ahorro del 15%, y esta oferta que le estoy haciendo a usted, Iberdrola, se la estoy haciendo al mismo tiempo a Hola Luz, a Endesa, a Gas Natural y al otro. Entonces, el que primero conteste y más se acerca a lo que nosotros queremos, pues a lo mejor se llega a 50.000 cuentas así de golpe, ¿no? Todo lo que es reforzar la comunidad, alrededor de todo ello hay un montón de oportunidades. Luego en la práctica no es fácil ejecutarlo, pero sí, totalmente comprado. ¿Más clientes de FinTonic? ¿Algún usuario más? ¿Desde cuándo? Cuéntanos tu experiencia y alguna mejora, sugiérenos alguna mejora. Pues yo te voy a decir que soy cliente desde hace, yo creo, como más de 2 años, yo creo 2 años más o menos, pero no soy usuario, porque me molesta mucho recibir constantemente un correo diciéndome que tengo cosas que revisar. Me estás dando trabajo, ¿cómo puedes hacer que yo me anime? Porque te digo, una vez lo hice, y me llevó como 1 hora empezar a revisar todos los movimientos, y la verdad es que, ya digo, me la bajé, la tengo, me parece útil, pero tengo la sensación de que me da trabajo. Explícame cómo no me va a dar trabajo. Aquí tenemos un voluntarioso. Bueno, es cierto que te requiere una pequeña inversión de tiempo, yo creo que para sacarle el máximo partido. El FinTonic evoluciona con el usuario y aprende del usuario. Y si te exige customizar por lo menos un poquito, la verdad es que muy poquito, porque cerca del 90% de las transacciones te las categoriza de manera automática, de manera correcta. Pero bueno, si te queda ese 10%, y sobre todo si haces mucho retira en efectivo, pues para tener los temas ordenados te exige eso, ¿no? Esa es una parte de FinTonic importante, ¿no? Lo que es la gestión, pero no es la única, ¿no? Yo creo que una parte que por lo menos a mí me parece de un gran valor es el asesor en el sentido en las alertas, ¿no? Lo que es los avisos que te va dando FinTonic de las cosas importantes que van ocurriendo. Tenía una amiga, precisamente el fin de semana pasado, que había sacado entradas para el concierto de Arcade Fire, las había pagado 3 veces, la misma entrada. La habían pasado 3 veces en porque estaba la red saturada y le iba pasando la tarjeta. Y FinTonic le avisó, ¿no? Y ese tipo de cosas que es un valor que cuando ella era un poco así, dice, bueno, usaba FinTonic de vez en cuando y dice, joder, ya la tenemos de fan para siempre, ¿no? Hasta que una de esas pues te ha ahorrado, en su caso, 400 euros. ¿Alguna pregunta más? Aquí tenemos otra. Por favor. Buenas, Pedro Clavería. Yo también soy heavy user de FinTonic y agradezco primero la parte del mobile que echaba de menos al principio y que ha ido mejorando. Y le comentaba antes a Sergio, yo sí que he hecho un poco de menos. Bueno, yo la clasificación automática ha mejorado también. Yo creo que ya va haciendo mejor el decidir los gastos de qué son, y yo creo que eso. Pero la parte más de educación financiera, ¿no? Yo ahí sí que soy un poco fan de, oye, toda la parte de independencia financiera y toda la parte de tener ingresos pasivos y tal, y toda esa parte de formación que yo creo que es una carencia. Yo creo que es la plataforma ideal para ayudar al usuario a decir, oye, guarda un poquito a primeros de mes y mira lo que podría ocurrir con tu dinero. O sea, este tipo de cosas a mí, bueno, que yo personalmente lo hago, creo que ayudaría mucho a otros usuarios. Tienes toda la razón, Pedro. Gracias, Pedro. Suscribo 100% lo que dices. Yo creo que es una de las tareas que tenemos pendientes y que queremos acometer porque pensamos que es importante también.
Bien, has vendido la empresa ayer, tienes la cuenta saneada en el banco, no necesitas trabajar y tienes que tomar una decisión que va a ser del resto de tu vida. ¿Volverías a emprender? Clarísimamente. Pero como decíamos, no tenemos interés en vender la empresa, sino en hacerla crecer. No, eso quedó claro. Eso quedó claro. Simplemente una pregunta que muchas veces me hago si es ¿por qué los emprendedores siempre volvemos a emprender? O sea, porque ese gusano no se puede matar, ese virus, y siempre está ahí, siempre está saliendo. ¿Alguna pregunta más para Sergio? Aquí tenemos otra. Pablo. Muy rápida. ¿Por qué Sudamérica y por qué en Europa? Esa es una buena pregunta. Hay dos razones para eso. Una es que en Europa es un mercado que desde el punto de vista del sector financiero está mal, a nivel de mal desde el punto de vista de dar valor al usuario. Es muy difícil dar valor al usuario en mercados como Francia o Alemania, que son mercados muy grandes, pero donde el nivel de estrechez del mercado es muy bajo. O sea, si comparamos, por ejemplo, en préstamos al consumo, que puede ser un nicho donde nosotros pensamos que podemos aportar mucho valor a los clientes, a nuestros usuarios, porque el sector medio pues está pagando los costes de financiación en préstamos al consumo, en tarjetas y en la mayoría de las compañías están en torno al 20%. Los bancos para sus clientes buenos bajan entre el 7 y el 10%. Si eso mismo lo vemos en Alemania, pues los bancos buenos están prestando a sus clientes por debajo del 2% y eso que era un 20 pues es un 10 aquí, ¿no? Con lo cual es mucho más difícil dar valor porque hay menos capacidad de apretarle las tuercas al sector financiero, ¿no? Por otro lado, son mercados en los que cada uno de ellos tiene un player importante al estilo Fintonic, ¿no? En Francia tenemos un Banking App, en Alemania tenemos Numbers y Number 26, cada uno tiene su historia, ¿no? Quizá Inglaterra es un mercado que para nosotros es un mercado interesante, pero ahí la problemática que le veíamos a Inglaterra es que ha entrado muchísimo capital, que no está en mercado todavía y que pensamos que ahí el problema va a venir por el coste de adquisición del cliente. O sea, cada uno tiene su complejidad. En LATAM nos encontramos con mercados donde la banca está abusando de los clientes. Claramente son mercados dominados por 5 entidades financieras. Para que hagáis una idea, los tipos de financiación en un préstamo dados por un banco de media son en México el 60%, en Brasil el 140%. O sea, es un auténtico abuso lo que se está haciendo a los clientes. Es mucho más fácil dar valor a los usuarios, ¿no? Y luego son mercados, tienen otro tipo de complejidades, pero no a nivel de competencia hay menos competencia. ING, desde Holanda, entiende, pues recibiendo en la pregunta de Pablo, que os expandáis a América antes que a sus mercados donde ellos operan. Bueno, es nuestra decisión antes de que ellos eligiesen entrar, ¿no? Nosotros, cuando hacemos esta ronda de inversión, ya tenemos un plan claro y ese plan pasa por estos países. Entonces, no hay opción. Vale. Oye, peer-to-peer lending, crowd lending, ¿cómo pensáis integrar estas nuevas formas de que los particulares prestan dinero a otros particulares o que hay plataformas donde varios particulares prestan dinero a una empresa o a otro particular? O sea, ¿cómo tenéis pensado integrar todo esto que viene dentro de Fintonic? Bueno, desde el punto de vista de usuario, el problema que estamos resolviendo es darle alternativas de inversión a los usuarios, ¿no? Ahora mismo, como sabéis, en Fintonic no lo estamos haciendo. El tipo de propuestas de valor que estamos dando a nivel de productos son en préstamos y muy recientemente hemos empezado con seguros. Lo siguiente que haremos es por el lado de inversión, pero inversión en los mercados tradicionales. Nos parece que invertir en crowdlending ya sea por el lado de préstamos o por el lado de inversiones no tradicionales tienen un hándicap importante que es el de la liquidez. Y bueno, yo creo que es algo que requiere educación, requiere cultura financiera, requiere conocer los riesgos
y preferimos ser cautos, por lo menos de momento, con ello, ¿no? Hasta que sean los productos que estén un poco más extendidos. Pero es posible que los acabamos metiendo también. Ok. Como Sergio y yo estamos aquí aislados del mundo, no tenemos teléfono móvil, ¿alguien nos puede contar si se ha declarado la independencia en Cataluña? La ha declarado, pero luego ha dicho que la suspende para dialogar. Ah, bueno, entonces... La vía eslovena se llama eso. ¿Vía eslovena? La vía eslovena. Ah, bueno, pues nos quedamos igual. Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo pondría fin a este First Tuesday sobre FinTonic. Os agradecemos todos los tweets, todas las menciones, las descargas. Enhorabuena por haber creado un referente, enhorabuena por todos los esfuerzos, enhorabuena sobre todo por crear 66 puestos de trabajo. A mí cuando me hablan del emprendimiento social, digo, pues no hay nada más social que crear empleo y pagar los impuestos que eso conlleva. Con lo cual, gracias en nombre de todos tus usuarios y mucha suerte en el futuro. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a todos por pasar aquí la tarde con nosotros. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias.